Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 13 de abril del 2020, es martes de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Muy bien, vamos avanzando en el tiempo de la Pascua. Recuerden que evidentemente estos días de Pascua vamos celebrando siempre el mismo misterio, ¿no? O sea, son 50 días que deben celebrarse con mucha alegría. No se celebra de la misma manera que se ha celebrado la octava de la Pascua, pero tampoco cae a que volvamos a celebrarlo como que si fuera tiempo ordinario. O sea, debe notarse, no solamente litúrgicamente, más flores, más luz, lo que sea, ¿no? Cantos apropiados, sino en nuestra actitud también. O sea, que se debe notar que efectivamente vivimos con esta esperanza fundada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de nuestra fe. Hoy les voy a hablar de San Martín Papa, Martín I, el último de los papas mártires. Es una cosa un poco discutible, ¿ok? Porque hay que considerar también mártir, por ejemplo, al Papa Pío VI, que va a morir martirizado de alguna manera a manos de la Revolución Francesa. Por eso yo discuto mucho esto. La mayoría de los historiadores tiende a decir que este es el último papa martirizado, por lo que le tocó vivir. No sabemos mucho sobre él, fíjense, realmente. Se supone que nace en Todi, en Italia. Sabemos que fue elegido papa un 13 de abril, por eso la fiesta del día de hoy, del año 649. Y entonces él decide, fíjense, con mucha firmeza, atacar la herejía monotelita. ¿Qué es el monotelismo? Para reducírselos en unas pocas palabras, es decir que en Cristo hay una sola voluntad. Y no, es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina, que se conjugan para actuar. Pero tengan presente que no podemos decir que una sola voluntad, esa es una herejía, ¿no? Ellos sostenían, y sobre todo, fíjense, el problema es que el emperador en Constantinopla era monotela, o sea, él estaba a favor del monotelismo. Y entonces él, Constante II, va a mandar a apresar al Papa. Otra cosa que el Papa declaró, ¿no? El dogma de la virginidad perpetua de María. Sí, de la virginidad perpetua de María. Entonces, para que vean ustedes todo lo importante que era este Papa. Entonces, en el concilio que él convocó, se define claramente cuál que en Cristo una sola voluntad. Dos voluntades, una humana y una divina. La doctrina católica, ¿no? Ya les digo, a que lo manda a apresar, miren, lo humillaron. Hicieron con él lo que quisieron, lo llevaron, lo maltrataron tanto en el camino que él cayó muy enfermo, llega a Constantinopla, allá, en público lo desnudaron, le cargaron de un montón de cadenas, hicieron con él lo que quisieron, miren, lo llevaron, parecía más como que si fueran los emperadores del antiguo imperio romano, ¿no? Porque lo llevaron a una especie como de circo, una especie de hipódromo, digamos, ahí donde se hacían prácticas de equitación, y ahí lo humillaron, lo juzgaron, lo condenaron por hereje, y los herejes eran ellos. Y lo metieron preso, estuvo durante unos meses preso, no me acuerdo cuántos meses, 5 o 6 meses, una cosa así, o 3 meses, perdón, la memoria es falaz. Y entonces resulta ser que el patriarca de Constantinopla intervino a su favor y logró que entonces lo desterraran y lo mandaron a Crimea, y al desierto en Crimea. Igual en el camino fue tan maltratado, llega ya en mayo y él va a morir el 16 de septiembre del año 655. Interesante, fíjense, muy interesante, porque leyendo la historia, resulta ser que aun y cuando ya lo habían desterrado, pues lo habían echado fuera de Roma desde el año 651, pero no eligieron otro papa. No eligieron otro papa en Roma. Ya el emperador quiso poner otro papa, pero en Roma no se dejaron. Y interesante esto, ¿no? Y él va a morir, como les digo, martirizado, pues en el sentido de que fue desterrado, miren, humillado, maltratado. Van a haber otros papas en la historia que van a recibir humillaciones, Bonifacio VIII, como les digo, Pío VI, Pío VII, durante la Revolución Francesa, y otros más, ¿no? Pero vamos, a ese nivel, no, a ese nivel sería Martín I. Hay que orar por el Papa, ¿eh? Hay que orar mucho siempre por el Santo Padre. Nosotros católicos eso es lo que hacemos. Hay algunos que se dicen católicos que se dedican a hablar de que el Papa es hereje. Llévenlo pues al hipódromo. Atrévanse a hacerlo. Atrévanse a hacerlo. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que los herejes son ustedes. Desde el momento en el que niegan el valor de lo que el Papa está haciendo. Él está haciendo muchísimo bien. O sea, que venir y decir tonteras solo porque le van a creer a 3, 4 cardenalitos que ahí andan en su conservadurismo. Si quieren ser conservas,
pueden meterse a una refrigeradora y ahí que se queden. Pero no corresponde a la Iglesia Católica actuar en base a estos 2 o 3 que son populistas y ahí andan diciendo cosas que no son correctas. Y siempre habrá algún obispito o algún sacerdote que quiera seguir estas cosas porque se creen ellos garantes de la doctrina. La doctrina es viva. ¿Está fijada por el depósito de la fe? Claro que sí, y el Papa nunca lo ha negado. Al contrario, eso es su deber defenderla y no puede cambiarla. Él no puede cambiar el depósito de la fe porque ya está dado. Pues la tradición de la iglesia él no la puede cambiar. O sea, lo que pasa es que quieren ahí en una aplicación tan contumaz y yo no les diría, es que terca, no, ustedes que saben de teología. Bueno, perdón, que saben los demás teólogos. Si no creen que uno ha sacado su teología y que lee, pues bueno, hay que creerle a lo que dicen los demás teólogos. En fin, vamos a la lectura del día de hoy. Ocupémonos de cosas que realmente nos puedan servir para construir la comunidad cristiana. ¡Ajá! Comunidad cristiana. Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 37. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hábil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este es el mismo texto que hemos leído el domingo pasado. Anteayer hemos leído este texto como primera lectura, solo que ahora hemos leído la parte de uno de mis santos preferidos, de San Bernabé. Recuerden que San Bernabé es muy importante en la historia de la iglesia porque a él le debemos a Juan Marcos, el autor del primer evangelio escrito, que es su sobrino, y la figura de Pablo. Porque sin Bernabé no habría Pablo. En fin, pero esta una vez más da pie para que, estoy viendo que en la publicación me queda el cirito este que me han regalado el resucitado, me queda como encendiéndome la cabeza. Bueno, tengan paciencia ustedes, no se me está quemando el pelo. En fin, el asunto es que la coinonía, ¿no? La comunión, tenían todos un mismo pensar y un mismo sentir. Esa es una comunidad cristiana, hombre. Eso es lo que tenemos que hacer. La solidaridad, la fraternidad. Nadie llamaba suyo, comunismo. No, hombre, no es comunismo, es solidaridad. Es el sentido del compartir. ¿Cuánta falta nos hace en nuestro mundo, no? Miren, la gente pobre nos da ejemplo de eso. Y ahí, olvídense, ¿no? Yo tengo miles de ejemplos durante esta pandemia de gente que ha sido fantástica ayudándole a sus hermanos, pendiente de ellos, desde su pobreza, desde su necesidad. Y esto es la iglesia, es lo que nos debe caracterizar. Y luego la actitud de este José, ya chipriota, que ya saben, Bernabé, que tanto bien hace. Siempre hace falta gente así, ¿no? En la iglesia, que sean capaces de poner a disposición de los apóstoles en el sentido de la iglesia los bienes. El diezmo, miren, si es que el asunto es que tenemos que contribuir a las necesidades de nuestros hermanos. Aquí no entra si el diezmo o el quinciesmo o el vigésimo, no sé cuánto. Cada uno debe dar según su posibilidad y para bien de los demás. Acumular de puro gusto no creo que sirva para mucho. Vamos al Evangelio, seguimos con el diálogo con Nicodemo, ¿no? Capítulo 3 de Juan, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el versículo que sigue, ya saben, porque tanto amó Dios al mundo, el versículo 16, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde nace el diálogo? Recuerden, Nicodemo, discípulo que va en lo oscuro a encontrar la luz, porque él llega en la noche a buscar al Señor de manera clandestina. Aquí viene a ser iluminado, viene a ser, recuérdense la palabra que hace referencia al bautismo, la iluminación. Y entonces por eso tiene que renacer de lo alto, tienes que volver a nacer. Evidente, él lo primero que hace es pensar en que tiene que meterse en el vientre de su madre, y Jesús le saca completamente de esa idea y le hace ver que no es cuestión de nacer de nuevo de esa manera, sino nacer por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué significa nacer de la fuerza del Espíritu Santo? En primer lugar, según lo que presenta este Evangelio, es dejarse conducir por el Espíritu, que no sabes para dónde viene ni para dónde va, sino que de dónde viene y para dónde va, porque esa es la fuerza del Espíritu, dejarte llevar.
Así es el que ha nacido del Espíritu. Y entonces, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y entonces miren cómo entra ahí la comunidad juánica. ¿Ok? Porque hay un plural y luego un singular. Tú siendo maestro de Israel no sabes esto. Nosotros, hay un plural. La comunidad, la iglesia, se identifica con Cristo. Entonces, nosotros hablamos de lo que hemos visto. Somos testigos, la iglesia. Y por eso ustedes no entienden. Y luego pasa al singular. Nuevamente Jesús dice, nadie ha bajado del cielo, nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo y está en el cielo. Ven la teología juánica. O sea, es precioso, ¿no? O sea, ese estar, el ya pero todavía no, está con nosotros, pero también está en el cielo. O sea, esas imágenes tan lindas y preciosas, esa es la profundidad de la teología. Pero fíjense el elemento, me encanta ese pasar del plural al singular. Se identifica a Jesús con la comunidad debe identificarse con Jesús. Somos testigos de lo que hemos visto y oído. Nosotros hablamos de lo que hemos visto y oído. Ahora, el final evidentemente ya empieza a decantar hacia el tema de la cruz. ¿Por qué? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hombre, padre, pero para hablar de la cruz otra vez. Si eso ya estuvo, eso fue el viernes antepasado, ya. No, señor. La cruz debe seguir estando presente en nuestra vida siempre, porque esa es la puerta de entrada, ese es el camino hacia la verdadera vida, y eso es lo que dice, ¿no? Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pero hay que contemplarlo levantado sobre la cruz, hay que contemplarlo a Él en lo alto, la muestra, el signo de su amor, el signo del amor al Padre y el amor del Padre por nosotros, que entregó a su Hijo y el que se entrega a su Padre. Sigue siendo la teología de la Pascua, ¿no? Ese es el mensaje de la Pascua. Este Cristo muerto que ha resucitado para que tengamos vida. Ahí es donde viene lo difícil a veces de entender. No vamos a llegar a comprenderlo en esta vida, ¿no? Que es la resurrección. Pero debemos acercarnos con respeto siempre a este misterio. Bueno, les invito a hacer oración. Señor, me esfuerzo cada día por seguirte, aunque muchos de mis amigos pasen de ti. Busco la verdad y la justicia como Nicodemo. Y tú me pides algo desconcertante. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo a mi edad, Señor. A duras penas consigo corregir mis defectos como para nacer de nuevo. Pídeme, Señor, que comparta algo con los pobres. Pídeme, Señor, que asuma algún compromiso. Estoy dispuesto a hacer cosas por ti y por los demás. Pero no me pidas nacer de nuevo. No sé qué es nacer de nuevo. No sé cómo podría nacer de nuevo. Me resisto a nacer de nuevo, aunque intuyo que ese es el verdadero camino. Rompe las rutinas, las seguridades, los apegos que no me dejan nacer de nuevo. Ayúdame a entender que solo no puedo nacer de nuevo. Nadie puede darse a luz a uno mismo. Solo tú, solo tu espíritu, solo tu amor pueden hacer posible que yo nazca de nuevo. Ayúdame, Señor. Abrirte mi corazón de par en par. Ayúdame a dejarme conducir por tu espíritu. Ayúdame a dejarme transformar por tu amor. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga a Dios por intercesión de San Martín I Papa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos. Les pido una oración. Estamos nosotros de retiro. Estas grabaciones las estoy haciendo casi clandestinamente, pero nosotros sacerdotes estamos de retiro en estos días aquí en mi arquidiócesis. De hecho, somos 3 diócesis del país que estamos en retiro en este momento, así que les ruego, por favor, que oren por nosotros. Tal vez nos convertimos, tal vez. Siempre es posible, ¿eh?